Sin duda alguna, el trágico pasado de Bruce Wayne y su camino para convertirse en Batman es una de las historias de superhéroes más conocidas en todo el mundo. El niño que presenció el asesinato de sus padres y juró vengar sus muertes combatiendo el crimen de Ciudad Gótica como un vigilante enmascarado que todas las noches se disfraza de murciélago, ha dado mucho de qué hablar desde su primera aparición. Pero, ¿acaso la muerte de un ser querido es motivo suficiente para abandonar una vida repleta de lujos y riquezas y dedicarse a una lucha interminable por la justicia que siempre estará llena de dolor y sufrimiento? ¿Qué debe pasar por la mente de una persona para decidir renunciar a sus privilegios y arriesgarlo todo por ayudar a los demás de una forma tan desinteresada? Eso es lo que vamos a averiguar cuando exploremos el lado oculto de Batman. Antes de hablar del mito, tenemos que hablar del hombre que lo inspiró, o mejor dicho, del niño, pues en la infancia de Bruce Wayne ocurrieron dos eventos que lo marcaron de por vida. El primero de ellos se produjo un día en que el pequeño Bruce cayó en un pozo cerca de su mansión familiar, quedando atrapado en este lugar frío y húmedo que daba acceso a una oscura cueva repleta de murciélagos, los cuales entraron en contacto directo con el niño tras su repentina caída. Experimentar esta situación tan estresante y negativa hizo que Bruce desarrollara una fobia hacia los murciélagos, conocida por el nombre de quiroptofobia. Esta fobia es poco común y está catalogada como una fobia específica, las cuales forman parte de los trastornos de ansiedad. Las personas con trastornos de ansiedad tienen preocupaciones y miedos intensos, excesivos y persistentes, y sus fobias suelen manifestarse a través de temores fuertes e irracionales hacia algo que representa poco o ningún peligro real, como los murciélagos, pues contrario a la creencia popular, estos en realidad son inofensivos. Cuando una persona sufre de alguna fobia y se expone a la causa de sus miedos, estila presentar una ansiedad extrema y un profundo deseo por evitar la situación. Esto lo podemos ver claramente representado en la película Batman Begins, cuando la familia Wayne asiste al teatro y Bruce empieza a experimentar una crisis de angustia o ataque de pánico. En el comportamiento de Bruce podemos percibir cómo se pone nervioso, agitado y algo tenso, y a simple vista también podemos intuir cómo siente que le falta el aire y tiene problemas para concentrarse, ya que está viendo como murciélagos a los personajes de la ópera Mefistófeles. Este sentimiento de irrealidad hace que Bruce se sienta en peligro y desee huir de él, pidiéndole a sus padres salir del teatro con una voz temblorosa y muecas faciales. Todos estos gestos son síntomas clásicos de un ataque de pánico provocado por alguna fobia, una sensación de miedo intensa que puede ser abrumadora y debilitante para el afectado, interfiriendo con su capacidad de funcionamiento normal. Entonces, este primer evento dejó a Bruce Wayne con un trastorno de ansiedad manifestado por medio de su quiroptofobia, es decir, su fobia específica a los murciélagos. El segundo evento es seguramente el más conocido e importante en toda la vida de Bruce Wayne. Se trata por supuesto de la muerte de sus padres. Los detalles del asesinato varían de versión en versión, pero el resultado siempre termina siendo igual. Un callejón del crimen, dos cuerpos tirados en el suelo y un niño desamparado viendo atónito el último aliento de sus padres y prometiéndose hacer todo lo posible para que nunca más alguien atraviese por esa situación. Este evento desata en Bruce lo que se conoce como un trastorno de estrés postraumático, que suele ser consecuencia de experiencias abrumadoras y desagradables que ponen en peligro la vida propia o la de otras personas. El perder a sus padres y sobrevivir al atentado hace que Bruce desarrolle sentimientos de culpabilidad y remordimiento. El motivo de estos siempre cambia en función de cómo se desenvuelven los acontecimientos previos al asesinato de Martha y Thomas Wayne, pero en esencia, Bruce siente impotencia por quedarse paralizado y no haber hecho nada para impedir sus muertes. Estos sentimientos son bastante comunes en las personas que sufren de TEPT, quienes tienden a mantenerse muy ocupadas para no pensar en lo sucedido y evitar tener sentimientos relacionados con el evento. Debido a esto les cuesta controlar sus reacciones, lo que da lugar a conductas imprudentes o arranques de ira que funcionan como mecanismos de defensa para evadir sus sentimientos de culpabilidad, o como lo dijo el mismo Bruce Wayne en Batman Begins: mi ira sobrepasa mi culpa. También es normal que los niños con TEPT pierdan el interés en sus actividades cotidianas o se preocupen por la muerte a una edad temprana, algo que se puede observar en la serie de Gotham cuando Bruce se obsesiona por encontrar respuestas acerca de la muerte de sus padres y deja de asistir a la escuela aislándose del resto del mundo. El aislamiento social es una característica que comparten los trastornos de ansiedad y de estrés postraumático, pues quienes los padecen acostumbran a evitar los lugares y las situaciones asociadas a sus traumas, lo que los lleva a cortar lazos con gran parte de su entorno y padecer soledad. Asimismo, suelen estar excesivamente pendientes de cualquier señal de peligro, y de hecho, tanto el comportamiento solitario como la hipervigilancia se volvieron rasgos característicos de Bruce Wayne, cuya personalidad cambió mucho a raíz de los acontecimientos que vivió durante su infancia. Pero antes de hablar de eso, debemos profundizar en cómo repercutieron dichos trastornos en su adultez. Ya sea que apenas esté comenzando su cruzada contra el crimen o tenga muchos años de experiencia como Batman, hemos podido notar en múltiples representaciones del personaje cómo tiene dificultades para conciliar el sueño.
El insomnio es un síntoma que se relaciona fuertemente con los trastornos de ansiedad y en ocasiones con el trastorno de estrés postraumático, debido a que las personas afectadas pueden tener pesadillas en las que reviven sus más grandes temores. Esto demuestra que, en verdad, Bruce Wayne no ha superado su quiroctofobia, pero en lugar de evitar su miedo a los murciélagos, decide hacerle frente al recurrir a un tratamiento conductual denominado terapia de exposición, la cual consiste en exponer a la persona gradual y repetidamente a la circunstancia que provoca su ansiedad hasta que logre sentirse cómoda ante la situación. Al enfrentarse continuamente al escenario temido, el estímulo negativo cada vez va perdiendo más efecto, en un proceso conocido como habituación, que ayuda a las personas a controlar sus reacciones de cara al miedo e inclusive a superarlo. La terapia de exposición puede llevarse a cabo de distintas maneras, por ejemplo en la imaginación, como cuando en la película Batman Begins, Ra's al Ghul y Scarecrow intentan contener a Bruce haciendo que alucine con murciélagos, por lo que este debe primero vencer su miedo para conseguir derrotar a los villanos. Este tratamiento también puede darse en la realidad, de hecho, todo el mito de Batman está construido en torno a esto, dado que Bruce, al igual que los murciélagos, pasa casi todo el día encerrado en una cueva y sale por las noches tal y como un depredador nocturno, pero del crimen. Al adoptar el comportamiento de estos animales, Bruce se obliga a convivir con su miedo para sentirse cómodo con él y poder conquistarlo. Además, haciendo esto logra personificar a su miedo para infundirles a los delincuentes la misma sensación de temor e impotencia que él sufrió cuando era niño. Mediante esta terapia de exposición, Bruce ha podido recuperarse igualmente de su trastorno de estrés postraumático, al enfrentarse a cualquier clase de criminales poniéndose en situaciones similares a la que vivió la fatídica noche en que murieron sus padres. Sin embargo, el asesinato de los Wayne sigue produciendo secuelas negativas en la vida de Bruce, pues en algunas oportunidades ha delirado con el evento traumático, reviviéndolo en la forma de recuerdos intrusivos o escenas retrospectivas que se sienten muy reales. Estos flashbacks los vemos presentes en la polémica escena de Batman v Superman, en la cual Bruce, al escuchar que Martha, la madre de Clark, estaba en peligro, se transporta automáticamente al momento en que su padre Thomas pronunció sus últimas palabras al despedirse de su madre, quien también se llamaba Martha, un recuerdo que lo ha atormentado de por vida. A pesar de que la terapia de exposición ha ayudado a Bruce a reponerse en gran medida de sus traumas, las personas con este tipo de trastornos pueden presentar otras formas de trastornos de ansiedad o trastornos del estado de ánimo, algo que resulta evidente en el caso de Bruce Wayne, porque su rol como Batman lo ha llevado a desarrollar un trastorno de ansiedad generalizada. El TAG consiste en la presencia de un estado de preocupación excesiva en relación con diversas actividades, donde la ansiedad está presente la mayoría de los días y persiste a lo largo de muchos años, empeorando en periodos de mucho estrés. Efectivamente, los niveles de ansiedad de Batman son tan altos que, en la historia de Final Crisis, Darkseid intentó clonarlo y fracasó porque las copias no soportaban el estrés psicológico de ser el Caballero de la Noche. El TAG puede causar alteraciones de sueño, dificultad para relajarse, inquietud e irritabilidad, síntomas que vemos constantemente en las diferentes representaciones de Batman. De igual modo, su comportamiento también puede evidenciar una depresión, pues al igual que las personas que padecen esta enfermedad, Batman tiende a ser callado, escéptico y melancólico y pareciera haber perdido el sentido del humor. No obstante, su conducta a veces se mezcla con episodios de manía o hipomanía, en los cuales se siente demasiado confiado, enérgico y seguro de sí mismo y de sus capacidades a pesar de dormir poco, por lo que se lanza a una aventura detrás de otra al creer que está en un estado físico y mental inmejorable, sin detenerse a pensar en cómo sus actos pueden perjudicar su salud y su estatus público como Bruce Wayne. La alternancia entre episodios de depresión y episodios de manía o hipomanía hace que una persona corra el riesgo de desarrollar un trastorno bipolar, aunque por fortuna Bruce nunca ha llegado hasta este punto. El padecer todos estos trastornos ha conducido a Bruce por momentos al abuso de ciertas sustancias para reducir sus síntomas, un desenlace tristemente común en las personas que experimentan este tipo de problemas. En algunas historias, Bruce ha recurrido al alcohol para conciliar el sueño o a la morfina para aliviar su dolor físico y controlar su ansiedad. El personaje también fue adicto a una droga ficticia del universo DC llamada Venom, un superesteroide que mejoró su fuerza y habilidades físicas, pero lo terminó volviendo muy agresivo. Así que Batman, al verse tan dependiente de la droga, se encerró en la Batcueva para desintoxicarse. Ahora bien, cuando un paciente se ve a sí mismo de una manera que difiere de la realidad o continúa actuando de una forma que habitualmente genera consecuencias negativas, el médico lo diagnostica con un trastorno de la personalidad. Según el manual MSD, estos trastornos se caracterizan por patrones de pensamiento, percepción, reacción y relación duraderos y repetitivos que provocan una angustia importante a la persona afectada y o afectan su capacidad de desenvolverse. Existen hasta 10 tipos de trastornos de la personalidad y cada uno tiene sus características distintivas. En el caso de Bruce Wayne, podemos detectar síntomas de 4 trastornos de la personalidad distintos, los cuales empezó a desarrollar a raíz de sus traumas y de su trabajo como vigilante. Cabe destacar que la mayoría de los pacientes pueden cumplir
cumplir con los criterios de uno o más trastornos de la personalidad, por lo que esto no es una anomalía. Así que, sin ningún orden de aparición, importancia o predominancia, vamos a repasar los trastornos de la personalidad de Batman. El primero que analizaremos es el trastorno paranoide de la personalidad, que se caracteriza por un patrón generalizado de recelo injustificado hacia los demás. Batman desconfía de todas las personas a su alrededor, al punto que ha creado planes para neutralizar a sus propios compañeros de la Liga de la Justicia por si se salen de control, e incluso ha construido un sistema de inteligencia artificial conocido como el Hermano Ojo para espiar al mundo entero porque considera que así es más fácil protegerlo. La falta de confianza de Batman está presente hasta en su vida privada, pues sospecha continuamente de las acciones de su hijo Damian Wayne y se mantiene siempre alerta ante una posible traición de su interés amoroso, Catwoman. El trastorno paranoide de la personalidad puede ser común en personas con estrés postraumático, y quienes lo sufren tienden a examinar minuciosamente a los demás en busca de pruebas que sustenten sus sospechas. Dicha desconfianza los lleva a sentir la necesidad de ser autosuficientes y querer controlarlo todo. Esto nos conduce al trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva, el segundo de la lista. Los individuos con este trastorno se caracterizan por una preocupación generalizada por el orden, el perfeccionismo y el control sobre sí mismos y las situaciones que enfrentan. Además, acostumbran ser muy rígidos y obstinados en sus actividades debido a que insisten en que todo se haga de una manera determinada, por lo que habitualmente trabajan solos ya que desconfían de la ayuda de los demás y son reacios a delegar tareas y colaborar con otras personas, a menos que estén de acuerdo en hacer las cosas exactamente como ellos lo desean, pues casi nunca están dispuestos a aceptar otras alternativas. Sumado a esto, se dedican de lleno al trabajo y se centran en la lógica y su intelecto para planificar con gran detalle todo lo que harán, porque suelen ser demasiado exigentes y autocríticos. Sin embargo, se sienten cómodos con este comportamiento pues lo consideran necesario para alcanzar sus metas y objetivos. Por si fuera poco, son excesivamente concienzudos con respecto a los valores éticos y morales, y sus relaciones tienden a ser muy formales y serias dado que controlan sus expresiones de afecto. Ni siquiera hace falta que pongamos ejemplos porque esta descripción dice Batman por todos lados, pero sí debemos aclarar que el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva no debe confundirse con el TOC, o sea, el trastorno obsesivo-compulsivo, en el que las personas sí presentan verdaderas obsesiones que causan compulsiones difíciles de controlar. El tercer trastorno de la personalidad a tener en cuenta es el trastorno esquizoide de la personalidad, caracterizado por un patrón generalizado de desapego en las relaciones sociales y una limitada expresividad emocional. Las personas que sufren de este trastorno no desean ni disfrutan relacionarse con los demás, así que prefieren actividades solitarias para no estar acompañados. Asimismo, no tienen amigos íntimos ni confidentes, salvo por algún familiar de primer grado, o en el caso de Batman, su mayordomo Alfred. Aunque igualmente podríamos contar a los diferentes Robin y algunos miembros de la Liga de la Justicia, pero esto siempre varía según la adaptación. La falta de interés de Batman en las relaciones cercanas también se puede atribuir al hecho de que quiere evitar que descubran su identidad secreta y poner en peligro a los que lo rodean. Por otra parte, las personas con trastorno esquizoide de la personalidad tienen dificultades para relacionarse de manera afectiva porque son emocionalmente frías y distantes, y no les preocupa lo que los demás piensen de ellas, por lo que pueden parecer egocéntricas. Del mismo modo, estas personas pueden experimentar un trastorno paranoide de la personalidad o un trastorno límite de la personalidad, que es precisamente el cuarto y último trastorno de nuestra lista. El trastorno de la personalidad límite suele darse a causa de un trastorno de ansiedad o de estrés postraumático, en especial en aquellas personas que tuvieron la pérdida de un progenitor cuando eran niños, o de ambos, como le ocurrió a Bruce. Este trastorno se caracteriza por un patrón generalizado de inestabilidad en los estados de ánimo y un comportamiento autodestructivo e impulsivo. Batman tiende a enojarse de forma inapropiada e intensa y, el no controlar su ira, lo termina impulsando hacia situaciones riesgosas que le podrían causar mucho daño, algo que se ha vuelto inherente al modus operandi del vigilante. No obstante, de los 4 trastornos de la personalidad mencionados, este último es el que menos predomina en las diversas representaciones de Batman. En ocasiones se dice que Batman y Bruce Wayne son personalidades distintas, haciendo alusión a que el personaje tiene un trastorno de identidad disociativo, pero esta concepción es errónea, ya que las personas que sufren de este trastorno están bajo el control de 2 o más identidades distintas que se manifiestan de forma alternativa, además de que la mayoría del tiempo experimentan amnesia con respecto a información que normalmente nunca olvidarían. Si bien el trastorno de identidad disociativo aparece habitualmente en personas que sufrieron una tensión emocional abrumadora o un trauma durante la infancia, Bruce no padece este trastorno. En primer lugar, porque él es bastante consciente de sus 2 facetas como Batman y como Bruce Wayne, y en segundo lugar, porque solo tiene una identidad, o bueno, una verdadera personalidad, y es la que muestra cuando se deja llevar por sus instintos naturales, ya sea que tenga el traje de Batman puesto o que interactúe en su vida privada con su círculo de confianza. Esto quiere decir que el Bruce Wayne que se muestra al público no es una identidad por sí misma, sino una especie de alter ego que él utiliza para descartar sospechas. Una actuación elaborada.
una máscara. Batman es solo un símbolo, Rachel. No, esta es tu máscara. Algunos creen que Batman también puede padecer los trastornos de la personalidad antisocial, histriónico e incluso narcisista, pero el hecho de que Bruce no desprecie a los demás ni sea irresponsable, no busque constantemente ser el centro de atención, sino por el contrario, pasar desapercibido y no exagere sus logros ni necesite ser admirado, descarta cada uno de ellos. El personaje tampoco sufre de un trastorno por duelo complejo persistente, porque a pesar de la trágica pérdida de sus padres, Bruce no quedó sumido en la profunda tristeza, sino que le encontró un nuevo significado a su vida, dedicándose a acabar con el crimen de Ciudad Gótica e inclusive llegando a aceptar la muerte de sus padres como una premonición de que debía convertirse en Batman. Por lo tanto, si este acontecimiento aún le causa dolor, se debe más a su trastorno de estrés postraumático que a un duelo complicado. De igual modo, hay quienes afirman que Batman es un egomaníaco con un complejo de mesías, pero nada más lejos de la realidad. El personaje no se cree el salvador de Ciudad Gótica, aunque sí se siente responsable de protegerla, arriesgando frecuentemente su integridad con tal de defender a los ciudadanos, pero no lo hace para obtener reconocimiento, sino para probarse a sí mismo, demostrarse su valor y calmar los sentimientos de culpabilidad que todavía lo agobian. Además, cuando los acontecimientos sobrepasan sus capacidades, Batman está dispuesto a colaborar con otras personas, como con el comisionado James Gordon y el Departamento de Policía, o los diferentes Robin y la Liga de la Justicia, y eso evidencia su falta de egocentrismo. Por último, Batman tampoco tiene coulrofobia, es decir, miedo irracional a los payasos, y es prácticamente imposible que el Joker adoptara esa imagen porque supiera de antemano que Batman le temería de esa forma, sin siquiera haberlo conocido. Sumado a que, si en efecto Batman tuviera coulrofobia, sería propenso a experimentar ataques de pánico al enfrentarse al Joker, tal y como le ocurrió con los murciélagos, cosa que hasta ahora nunca ha pasado. En realidad, el Joker representa la antítesis tanto moral como visual de Batman, al ser un personaje ruidoso y colorido que se contrapone al silencio y la oscuridad del Caballero de la Noche. Y, solo para aclarar, emplear a Robin como sidekick en su lucha contra el crimen no es una forma de maltrato infantil, por lo que Bruce no padece el síndrome de Munchausen por poder. Así que, en resumen, los dos eventos traumáticos que Bruce Wayne sufrió durante su infancia lo marcaron de por vida, dejándolo con un trastorno de ansiedad manifestado por medio de una fobia específica a los murciélagos llamada quiroptofobia y un trastorno de estrés postraumático. Posteriormente, su actividad como Batman le generó unos altos niveles de ansiedad que desembocaron en un trastorno de ansiedad generalizada, al mismo tiempo que le provocó episodios de manía o hipomanía que empezaron a coexistir con los episodios de depresión que ya padecía, por lo que es propenso a desarrollar un trastorno bipolar. Y, durante todo este tiempo, su comportamiento cambió tanto que muestra síntomas de los trastornos de la personalidad esquizoide, límite, paranoide y obsesivo-compulsiva, pero más allá de esto no sufre ninguna otra dificultad, aunque como se puede observar ya de por sí son bastantes. Sin embargo, experimentar una vida llena de sufrimiento fue lo que convirtió a Batman en uno de los superhéroes más icónicos de la historia, porque a pesar de poseer grandes riquezas y avances tecnológicos, tener una capacidad física y mental envidiable y ser un hábil estratega, detective y peleador, su mayor virtud no reside en ninguna de esas cosas, sino en su capacidad para sobreponerse a las circunstancias, sirviendo como un claro ejemplo de que es posible sacar algo positivo de las tragedias y de que está permitido sentir miedo, pero hay que enfrentarlo para seguir adelante. La resiliencia es la mayor virtud de Bruce Wayne, porque siempre estará dispuesto a ayudar a los demás por muchas veces que caiga. ¿Y por qué caemos, Bruce? Para aprender a levantarnos. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, por favor no olviden dejar un like, y si quieren seguir disfrutando de nuestro contenido, suscríbanse al canal y activen la campana para que estén al tanto de cuando subamos nuevos videos. Por acá se despide Ozymandias y esto fue The Unknown Project, el lado desconocido del entretenimiento.